Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos, un abrazo grande, que Dios los bendiga, que tengan un excelente sábado y bueno, un abrazo especial para los hermanos de la Iglesia Fuego de Dios, para los pastores Gustavo, María, Silencinas, para el Departamento de Jóvenes, Generación de Salvación, un abrazo grande para todos, ¿sí? Y bueno, como hacemos cada sábado a través de alguna red social, nos ponemos en contacto, nos comunicamos para seguir compartiendo, alentándonos, transmitiéndonos palabras los unos a los otros, seguir construyéndonos, ¿sí? Y bueno, a pesar de que no podamos congregar en nuestros templos, sí que podamos seguir estando en contacto y que la palabra del Señor nunca falte en nuestras vidas, en nuestros hogares, ¿sí? Así que hoy les quiero compartir, sin ir mucho más lejos, ¿sí? Una palabra que el Señor puso en mi vida esta mañana, en capítulo 26 de Mateo, ¿sí? Capítulo 26, versículo 57, dice lo siguiente, mirá, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Yo me quiero quedar con esta última expresión, para ver el fin. Y si vamos al contexto, los que saben de Biblia, los que leen frecuentemente la Biblia, saben que bueno, Jesús estaba siendo arrestado para cumplir su propósito aquí en esta tierra, ¿sí? Algo que Pedro no se estaba dando cuenta en este momento, ¿sí? Y bueno, lo llevan a Jesús para ser interrogado, para preguntarle, para hacerle una entrevista, por así decirlo. Y Pedro lo sigue, ¿sí? Pedro lo sigue, algo que el Señor le había dicho que no hiciera. Sin embargo, él lo sigue, va y ve toda esa secuencia, esa situación que estaba pasando. Y él dice, bueno, ya está, ya no se puede hacer más nada, no lo puedo creer. No es imposible. Podemos ver en esta expresión, se sentó a ver el fin, a una persona desanimada, una persona bajoneada, sin esperanza, sin confianza, sin fe, como diciendo, ya está, no hay nada por hacer. Y estamos hablando de Pedro, del apóstol Pedro, quien después nos deleitaron en los hechos de los apóstoles con todas las maravillas que hacían en el nombre de Jesús, nos deleitara con las enseñanzas en las cartas que después nos dejó plasmada en la Biblia, ¿sí? Estamos hablando del apóstol Pedro, ni más ni menos. Pero la Biblia es muy clara, la Biblia deja en evidencia, ¿sí? estos grandes próceres de la Biblia, como solemos decirlo, dejan en evidencia tanto las buenas cosas, sus buenas obras, sus virtudes, como sus incapacidades, como sus errores. Y en Pedro no es la excepción, ¿sí? En este caso está hablando de un Pedro abatido, de un Pedro que ya no tenía esperanza. Y yo te pregunto si vos no estarás en esa situación hoy, ¿sí? ¿Cuántos de los que pueden estar viendo este video hoy pueden estar en esa situación de desesperanza, de desolación, de angustia, de desesperación por lo que estamos viviendo, o por tu hecho personal, por tu vivencia personal, o por lo que estamos viviendo como sociedad, en lo social, en lo económico? Muchas veces los papás preocupados por sus hijos, los hijos preocupados por sus padres, preocupados por lo económico, porque si llegamos a fin de mes o no llegamos, por si va a haber cosas más adelante o no va a haber para poder comprar, por si va a haber dinero y todas las cosas naturales por las que uno puede preocuparse, ¿sí? Por la inseguridad, por los robos. Bueno, podemos ver que en Pedro estaba esa preocupación por una situación. ¿Y qué hizo él? Se dejó estar. Yo te pregunto, ¿cómo estás enfrentando la vida hoy? ¿Sos una de esas personas que como el apóstol te dejaste estar? ¿Te dejaste avasallar, como se dice? ¿Te dejaste morir? Es como decir, me dejé morir, ya está, no puedo hacer nada. Entonces, podemos ver, si yo tuviese que ponerle un título a esta charla o a este mensaje, le pondría, no te olvides de las promesas. Algo que estaba olvidándose el apóstol en este momento. Pedro se estaba olvidando de lo que Jesús había dicho. En el mismo capítulo, en el versículo 32, dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús le había dicho que iba a morir y que iba a resucitar y que lo iba a ver después. Sin embargo, no sé qué fue lo que distrajo al apóstol en este momento, no fue qué es lo que lo sacó de foco, no fue a dónde centró su atención, pero él se olvidó completamente de lo que el Señor
le había dicho. Nosotros podemos ver muchísimos textos bíblicos de la Biblia, pero en este caso yo te quiero compartir uno, ¿sí? Solamente uno que está en Salmo capítulo 27, versículo 1. Por si vos estás aplicando este estado de dejarte estar o echarte a ver el fin en este momento, dice la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces te pregunto, ¿qué es lo que te atemoriza? ¿Qué es lo que te mantiene hoy bloqueado? ¿Qué es lo que te tiene en ese estado en el que no podés salir o no podés avanzar? Si Jehová es la luz, Jehová es la salvación, ¿por qué estar como estás? Parece que Pedro se olvidó de las palabras del Señor. El Señor le había dicho: yo voy a estar con vos después, voy a volver a encontrar con vos. Sin embargo, él se echó a estar. Y muchas veces podemos ver, y se puede ver en este tiempo, muchas personas desanimadas, muchas personas con desánimos, con incertidumbres, muchas personas que no saben qué hacer, no saben a dónde acudir, no saben para dónde correr, personas desesperadas con lo que va a suceder, con lo que va a pasar. Y quizás también está pasando dentro de nuestro ámbito, dentro del pueblo cristiano, personas que se olvidaron de las promesas de Dios, personas que no saben a dónde recurrir, no saben qué hacer por simplemente descuidar lo que Dios ha dicho, por distraerse con cosas banales o con cosas de este mundo, de las promesas que Dios ha establecido para su vida y para la vida de los suyos. Sabes que hablando de la distracción, me recuerdo que hace un tiempo atrás fui a hacer la licencia de conducir, ¿no es cierto? Y cuando una de las cosas que te hacen hacer es asistir a una charla de concientización vial, donde te muestran accidentes viales y todas esas cosas. Y entonces una de las cosas más comunes y las más complicadas, por así decirlo, es cuando uno va manejando con su celular. De repente la distracción mayor es a través de un celular. Por ejemplo, ya cae un WhatsApp, o quieren mandar un WhatsApp, o quieren mandar un audio, o quieren cambiar la música, y eso produce accidentes, entre comillas, ¿sí? La mayor cantidad de accidentes se producen por esas situaciones, por las distracciones a través del celular. Y sabes que yo me acordaba cuando yo era más pibe, más chico, manejaba un carrito en la empresa de seguridad en la que trabajaba, así, y me acuerdo que iba manejando por un barrio cerrado, por un country, y recién me han salido los celulares esos modernos, y no me acuerdo si estaba o quise leer un SMS o quise cambiar el MP3 o no sé qué es lo que había pasado. La verdad es que me desconcentré un momento, me distraje un momento y ¡pum! Me choqué con una barra que había en la calle, las que limitan la velocidad. Me la llevé puesta, ¿sí? Rompí el carrito, los vecinos salieron todos porque encima era las 3 de la tarde, el silencio total. Y bueno, una distracción de un momento que fue fatal, ¿sí? Fue fatal. Y eso pasa en los accidentes, ¿no? Lo que mostraban los accidentes de tránsito. Y imagínate vos en la vida espiritual. Esas distracciones son fatales a veces son catastróficas para nuestras vidas, a veces perdemos el sentido de propósito, perdemos el sentido de pertenencia, no dejamos estar y nos olvidamos de lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios tiene para nuestra vida. Acá en Pedro podemos ver lo mismo, él era muy distraído, por así decirlo, porque muchas veces se olvidaba quién era. Sí, podemos ver en Pedro una persona de muchas contradicciones, que a veces estaba allá arriba, a veces estaba abajo, a veces estaba bien, a veces estaba mal. Pero y a veces nosotros podemos reflejarnos en eso, y a veces te pasa eso a vos, lo que le pasaba al apóstol en este momento, una persona que en un momento en el versículo 35 de este mismo capítulo decía: voy a morir con vos si necesario, y que en el mismo capítulo, en el versículo 74, estaba diciendo: yo no conozco a este hombre. Y a veces, viste, entramos en esas contradicciones, que un día estamos bien, un día estamos mal, y sin ánimo a criticarte o a juzgarte, pero es hora de que empecemos a poner el foco en lo verdadero, en lo que el Señor quiere. Pedro pudo salir, el apóstol pudo salir de esa situación. Podemos ver en él una persona que después en los Hechos de los Apóstoles es una persona que de fe, una persona que produce milagros y maravillas a través de nuestro Señor. Dice que por la sombra de hecho hoy hay canciones, ¿sí?,
sobre él. Dice, por la sombra de Pedro, su sombra solamente sanaba a los enfermos, ¿sí? Y después podemos ver en él cartas escritas de él mismo, ¿no? Donde nos exhorta, donde nos alienta, nos anima a seguir adelante. Y bueno, podemos ver eso, pero es necesario que en este tiempo nosotros podamos, ¿sí?, depositar nuestra confianza, nuestras dudas, nuestras incertidumbres a nuestro Señor. Imagínate, Pedro lo dice después, el mismo Pedro que te estoy hablando, que tenía estos bajones, después él mismo en su carta, en su primera carta, en el versículo 5, el capítulo 5, versículo 7 dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. ¿A qué le tenés miedo en este tiempo? ¿A qué le estás dando más artículo? ¿A qué le estás dando más bolilla, como se suele decir? ¿Qué es lo que te pierde, te hace temer? ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué es lo que te quita la paz? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te deja que hoy no puedas levantarte y puedas ser quien Dios quiere que vos seas? ¿Qué es? No te preocupes, ¿sí? Él tiene cuidado de vosotros. Lo dice alguien que pasó por lo que vos estás pasando, por lo que yo puedo llegar a estar pasando. Lo dice el apóstol Pedro, nada más y nada menos, ¿sí? Lo dice, depositá, ¿sí?, tus cargas, depositá todo lo que te tiene capaz hoy estancado, lo que te tiene hoy con miedo, depositarlo en las manos del Señor, porque es la única forma en la que nuestra vida natural, lo natural nuestro no va a prevalecer sobre lo espiritual, ¿sí? En que nosotros empecemos a buscar a Dios. Entonces, déjame decirte algo. Si vos estás hoy medio desanimado, medio bajón, medio así cabizbajo, es porque no estás haciendo bien los deberes. Eso quiere decir que no hay comunión con Dios, quiere decir que no estás leyendo su palabra, quiere decir que no estás en contacto con Él, quiere decir que no te acordás de lo que Él prometió para vos y para los tuyos. Entonces, te animo en este tiempo, hermano, hermana, te animo a que puedas aferrarte a los brazos de Dios más que nunca, puedas agarrarte de Dios más que nunca, ¿sí? Y puedas dejar de ser una persona inestable, dejar de ser una persona que por cualquier cosa se bajonea, que por cualquier cosa se echa a morir, sino que afirmate en confianza, en fe, empezá a leer la palabra de Dios, empezá a afianzarte más, empezá a creer, empezá a buscar comunión con Él, para que en este tiempo de dudas, de enojos, de incertidumbres, en lo que todo parece que se va a ir al piso, como así se dice, o que va a irse a la lona todo, nosotros podamos estar confiados, aferrados, recontra seguros en que todas las promesas que el Señor tiene para nosotros y que nos dice a nosotros en esta palabra se van a cumplir. Va a ser la única forma, ¿sí? No seas como Pedro, no te olvides de lo que Jesús dice. Acordate de lo que Él prometió para tu vida. Acordate de lo que Él tiene para vos y para los tuyos, ¿sí? No nos dejemos estar más. Así que te mando un abrazo grande, que Dios pueda estar fortaleciéndote, que puedas estar afianzándote más de Dios, que puedas estar buscando más de Él y que el Señor en este tiempo te siga guardando. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga y bueno, un abrazo gigante. Chau, chau.